Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos al programa número 12 de Pensamiento Crítico. Los números hoy hablan. Nos permiten observar cómo está la sensación térmica en el país, tanto para con la política de gobierno como fundamentalmente haciendo foco en el principal problema que hoy hay en la Argentina, que es económico. Para esto hemos recurrido a dos encuestas. Una encuesta que midió un escenario nacional y otra encuesta que midió un escenario provincial. Vamos a comenzar por el sondeo de Gustavo Córdoba y Asociados sobre 1.200 casos en el país. Ya le pido al señor director, si le parece bien, ahí estamos, compartiendo el primer gráfico de torta. ¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? El 52%, más de la mitad de los consultados, cree que estará peor. Seguirá igual de mal un 17,4%. Estará mejor un 17,3%, como ustedes van observando, y seguirá igual de bien un 6%, es lo que dice este primer gráfico de la encuesta que estamos analizando. Tenemos otro gráfico de torta para compartir, que es el que estamos observando aquí en este momento. ¿Cuál es el principal problema del país? Mire, la inflación con el 21,7%, la educación en segundo lugar con el 19,9%, pobreza 15,1%, inseguridad 13,8% y recién después aparece la corrupción, el desempleo, el narcotráfico y la salud como los principales problemas que descubre este sondeo, esta encuesta. Tenemos otra más. El tercer gráfico que ya nos vamos asomando, allí vemos la imagen del presidente y es la aprobación de gestión del gobierno nacional. Hoy en día, según este sondeo de Gustavo Córdoba y Asociado, el 47,9% desaprueba totalmente la gestión nacional y lo desaprueban en algo un 15,6%, lo que está dando, bueno, un número muy alto. Hay una aprobación total del 12,8% y una aprobación en algo del 21,4%. Pasamos y completamos, allí está, el cuarto gráfico de la encuesta de Gustavo Córdoba y Asociados, dice, ¿lo votaría o voy a votar por Macri para que sea reelecto? Un 61,3% está en desacuerdo, un 23,4% está de acuerdo y hay un 15,3% que no sabe, no se define. ¿Tienen claro estos números? 1.200 casos, esta encuesta en el ámbito nacional. Vamos a hacer una encuesta sobre 1.800 casos en la provincia de Córdoba, midiendo las 13 principales ciudades de la consultora Delfos que dirige Luis Dallaglio. Vamos a compartir, allí está, más colorida, con el primer gráfico. Compare. Situación económica del país. ¿Cómo cree que el gobierno nacional de Mauricio Macri maneja la economía? Un 52% siente malestar. Le parece que es malo y muy malo el manejo. Hay un 34% que cree que es regular y hay un 14% que da su aprobación total a cómo está manejando la economía el gobierno de Mauricio Macri. Tenemos otra placa, tenemos una segunda placa que sigue parada sobre la situación económica del país. Ahí la tenemos. Allí está Macri. Y para compararlo de recién, el principal problema para los cordobeses es la inflación con un 37%. Recién después, con el 18%, viene la inseguridad, que acá en Córdoba está como segundo problema, la falta de trabajo tercero, la pobreza y miseria y la nueva ley de jubilaciones completan este gráfico. Volvemos, tenemos dos placas más todavía que podemos seguir compartiendo, señor director. Ahí lo tenemos. El presidente Macri en el centro de la imagen. ¿Cree usted que el presidente Macri va a lograr reducir la inflación, que ya vimos en las 12 encuestas es el principal problema? El 60% allí en rojo cree que no. Y el 29% cree que sí logrará el gobierno reducir o manejar la inflación. Nos queda una placa más, la cuarta, y con esto ya trabajos que nos han brindado para compartir aquí con ustedes en Pensamiento Crítico. Esta es la cuarta y última placa. Dice, desde que gobierna Mauricio Macri, para usted las cosas están cambiando para peor un 51%. Allí
el gráfico o la porción más grande en rojo. Está cambiando para mejor, un 25% en verde, y siguen igual que antes, un 18% en amarillo. Ahí están, 2 encuestas que agradecemos tanto a la consultora de Gustavo Córdoba como a la de Luis Dalaglio, a Delfos, por permitirnos mostrarles a ustedes cómo está la sensación térmica en el país. Ahora vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, está aquí en nuestros estudios el ex diputado nacional Jorge Balinotto. ¿Aceptará el convite que le hizo juez en este programa de ser precandidato a intendente? Se lo vamos a preguntar. Segundo bloque en Pensamiento Crítico, está con nosotros el ex diputado nacional. Entre otros cargos, nos estamos refiriendo al doctor Jorge Balinotto. Jorge, buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, es un placer para mí estar en esta casa, descubrir estas instalaciones tan importantes que tiene Villa María, que realmente el pueblo de Villa María debería saber de que tiene instalado acá en tecnología y en calidad de transmisión, algo realmente muy bueno, muy bueno. Ojalá lo honremos en el trabajo periodístico, ese es el compromiso luego. Por supuesto. Jorge, ¿cómo está viendo la situación? Usted es empresario, dirigente político, ¿cómo está viendo la situación del país? No, yo con mucha preocupación, por supuesto. Nosotros, que apareciera de golpe esta corrida del dólar y que apareciera esta reunión cumbre que hace el presidente con su equipo económico y digan, vamos a ir a hablar con el fondo, en un principio, en un primer instante, me consternó, digo, bueno, volvemos a figuras que ya conocemos, volvemos a situaciones ya conocidas. Pero cuando uno lo piensa un poco más, se da cuenta de que hoy creo que vamos por un rumbo que no es grave. Creo que no estamos tan mal como parece. Te digo mi razonamiento de hoy, sí, de esta mañana, sí, y de leer las noticias. No, aparte esto va cambiando. Y cuando uno lee las noticias, yo trato de leer lo que viene de afuera. No trato de leer solamente lo que el economista de acá adentro. El economista de acá adentro está teñido de algún tipo de postura política. Y yo creo honestamente de que Argentina va a tener posibilidades serias de tener los recursos económicos necesarios y financieros para que esto que algunos le han llamado crisis, otros dicen que no es una crisis, vaya a salir adelante. Ahora, bueno, salir adelante sí, no es gratis. Claro. Esto exige sacrificio, exige que algunos sectores tengan un poco más de, digamos, sin duda, y muy duro lo de ayer del Congreso, los 133 votos que aprueban el freno a las tarifas, me parece que es querer ver una foto de un país que no está. O sea, el país es el que dicen las tarifas reales. Si del estudio que se pueda hacer esas tarifas no son reales y se pueden reducir, es una cosa. Pero que querer reducir artificialmente a través de una ley las tarifas que correspondan a los servicios públicos, a mí me parece una barbaridad. Ahora, Jorge, está claro, no sé si coincidirá desde mi punto de vista, que es un problema político el que tenemos que repercute en la economía, no en viceversa. Ahora, el gobierno nacional está en su momento quizás más débil, con el mayor problema. ¿Está en condiciones de soportar un embate de la oposición sistemático? ¿O la foto es esto que se vio en la jornada de hoy, Schiaretti y otros gobernadores sentados con Macri buscando articular o de alguna forma, entre comillas, consensuar política? No, yo creo que el encuentro de Macri con los gobernadores es para lograr que el Senado no apruebe esta ley, porque claro, Macri no quiere ser el único que pague el costo político de vetar esta ley. El veto de esta ley implica que la ley no va a tener vigencia, porque no tienen los 2/3 de la oposición para aprobarla, para ratificarla en el Congreso. Ahora bien, yo creo que lo que se está buscando es eso justamente, arreglar políticamente y que los gobernadores tomen conciencia y que de alguna manera los senadores son representantes de los gobernadores, bueno, lograr que en el Senado no pase la ley. Sería muy, muy positivo.
Sería muy positivo para el país que esto ocurra así. Yo sé que es duro para todo. Algunos dirán, no, lo dice él porque él puede. No, a mí también, para mí es duro. Hay muchas cosas que son muy duras. El costo de los créditos, el llevar adelante las empresas, el estar seguro que podemos llegar a determinados lugares que queremos llegar. Siempre tenemos algún tipo de inseguridad, porque estamos en un país que nos genera inseguridad. Ahora vos me decías recién, la pregunta en realidad parte así. ¿Puede este gobierno enfrentar con su debilidad? Yo creo que el gobierno demostró y demuestra que tiene un aval muy fuerte en el mundo internacional. Sí. O sea, el hecho de que salgan países desarrollados y muy importantes a avalar la gestión económica, creo que le da fuerza a esto. Argentina es un país con muchas posibilidades. El tema es cuándo se despiertan esas posibilidades. O sea, cuánto tiempo nos lleva a nosotros generar trabajo para todos, menor pobreza. Ahora, ¿nos va a dejar el Fondo Monetario, Jorge? Porque las condiciones que impone el Fondo Monetario, por lo menos, vos has sido protagonista de la historia hace mucho tiempo, política. Viviste la historia del radicalismo con el alfonsinismo, de la Rúa y demás. ¿El Fondo Monetario impone condiciones que nos permitan crecer en esa dirección? Mira, yo creo que el Fondo Monetario lo que quiere es eso. O sea, el Fondo Monetario es un organismo, no es un banco, es un organismo internacional que mete presión, porque lo que no quiere es que los gobernantes la vean con facilidad. O sea, te doy la plata, toma, usala, ¿no es cierto? Entonces le va a meter presión en cuanto a objetivos concretos económicos. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser el déficit fiscal del próximo año? El déficit primario, para el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente año. Yo no creo que haya condicionamientos que puedan afectar cuestiones sociales. No creo que haya... Ese es el gran desafío. Claro, porque si recortan la obra pública, ya se anunció un recorte, que es lo que está sosteniendo hoy de alguna forma la fuente laboral. Claro. Si hay un recorte más grande, ni hablar en cuestiones sociales, bueno. No, cosas, claro, más graves, como por ejemplo el salario familiar o la jubilación, es decir, vamos a recordar. Bueno, yo de ninguna manera creo, ese fondo no existe más, ese fondo monetario no existe. Es más, han dicho que están de acuerdo con un tipo de, digamos, acción gradual dentro del país. Yo no creo que esto haya sido una crisis económica producida en una semana. Creo que esto viene pensado y armado desde hace más tiempo. En marzo estuvo la directora general del fondo en Argentina y ella anunció de que de alguna manera apoyaba este tipo de acciones, ¿no? Entonces, a mí no es que ni me guste ni me deje de gustar el fondo. El fondo fue creado teóricamente, entre comillas, para favorecer a los países que están en crisis. Y algunos países, y hay muchos países que han tomado la receta del fondo y no les ha ido mal, les ha ido bien. Brasil, entre otros. Sí. ¿No es cierto? Grecia se enfrentó con el fondo, no quiere aceptar o no quería aceptar las condiciones que le ponía el fondo, ¿no es cierto? Pero tenés otros países como Irlanda que han aceptado las condiciones y les ha ido bien. Entonces, yo espero que nosotros estemos en ese pelotón, digamos, en el pelotón en que nos va a ir mejor. Lo cierto es que hoy nosotros no tenemos recursos para aguantar el déficit fiscal que provoca la acción de gobierno tal cual como está planteada hoy. Lo que sí está todo blanqueado. Está bien. Le hago un punto y aparte y dos preguntas en una. Yo supongo que se avalinó todo y más allá que ya vamos a hablar de lo local, ya vamos a llegar. Le pregunto cuál es su principal objetivo, para qué trabaja. Es quizás una pregunta afirmación, me va a decir para tratar de que Juez sea gobernador de Córdoba como principal objetivo. Y la pregunta, el combo va incluido si ve que Cambiemos, donde está hoy el Frente Cívico, el espacio que usted integra, tiene posibilidades reales esta vez en Córdoba. Dos preguntas en una. Yo creo que sí, positivamente, de que Córdoba justamente tiene que generarse una renovación política y en esa renovación política Cambiemos, sí o sí, debería ser la opción con la que los cordobeses, digamos, producen el recambio ¿no es cierto?
digamos, Unión por Córdoba, que hace 20 años está gobernando, tendrá que dejar el gobierno para que venga otro. Y eso es sano, más allá de estar o no estar, ser peronista o no ser peronista, ser de Cambiemos o no ser de Cambiemos, lo sano es que haya recambios, ¿no? Y creo que, y en cuanto a juez, a Luis, yo lo conozco personalmente, yo le tengo mucha confianza. Luis por ahí ha generado cierta imagen a través de su verborragia y de decir algunas cosas que no las dijo en el momento justo, quizá, o en el lugar justo. Ha generado, bueno, una idea distinta. Sí, hay gente que le cree y no le cree por igual, digamos. Claro, sí. Pero Luis es una persona muy honesta. Podríamos hablar horas de su administración de la Municipalidad de Córdoba, y cómo lo hizo. Él agarró la municipalidad después de Cámara, después que la municipalidad estaba destruida. Sí, era el verdadero caos Córdoba. Caos, bueno. Y bueno, y a la municipalidad de alguna manera la manejaron. Ahora, ustedes piden internas abiertas. ¿Confían que los van a dejar jugar o va a ser el dedo de Macri el que va a decir quién es el candidato en Córdoba sin más discusión? Y todo va a depender de las condiciones políticas en el momento. Yo no creo que hoy por hoy, internas abiertas, o sea, es desarticular todo el partido, digamos, desarticular toda la estructura política. Seguramente va a haber un arreglo, un acuerdo previo donde los principales referentes se reunirán con el presidente, con Macri, y Macri dirá, bueno, la persona que tiene que ser acá gobernador en Córdoba, a mí me gustaría que sea tal. Ahora, ¿la suerte de Cambiemos está muy atada a la suerte del gobierno nacional en Córdoba? No creo, no. Yo soy de los que cree que son totalmente diferentes los escenarios. Hay un escenario nacional, un escenario provincial y un escenario... Bueno, las elecciones de los últimos tiempos lo han demostrado así. Y un escenario local. Los votos no tienen dueño. Villamariense, claro. Y pasa más, en las locales, pasa más por los líderes, por los hombres, que por las estructuras políticas. En la provincial son importantes las estructuras políticas, pero no necesariamente tienen que ir unidas en la misma agrupación política que van en el orden nacional. Yo seguro que sí. Ya que hablamos tanto de Luis Juez, lo vamos a escuchar para que me dé pie para entrar al tercer segmento final ya de la nota. Nosotros vamos a ir con candidato propio en Villa María. ¿Pero y cómo? me vengo a convencerlo a Balinoto. Quiero que Balinoto sea nuestro candidato a intendente. ¿Ah, sí? Sí. Mire usted. Queremos que Jorge es un tipo que a esta altura de su vida, él siempre fue el tipo más generoso que tuvimos en Villa María. Siempre fue el tipo que más nos acompañó sin pedirnos nada a cambio. En el momento que estaba para ser diputado nacional, las circunstancias no lo permitieron. Cuando él no lo esperaba, terminó siendo diputado nacional y fue un brillante diputado nacional y fue un orgullo por el Frente Cívico. ¿Es cierto? Lo dijo acá, ahí sentado donde está usted. ¿Es cierto que usted no sabía? ¿No lo habían hablado previamente? No. Se la tiró así. Yo me enteré. Sí, estaba parado ahí atrás de la cámara 2. Usted habrá sentido un ruido ahí. Sí, escuchamos un ruido. Creíamos que era... Casi me caigo arriba de la cortina ahí que tienen ustedes para... De espalda. No. ¿Y qué le dice? Porque es la respuesta que todos estamos esperando. Yo a Luis le debo mucho políticamente hablando. O sea, donde yo he llegado políticamente, lugares de mucho prestigio y que me dan un estado de orgullo muy especial, se lo debo agradecer a Luis Juez. Yo voy a estar donde Luis Juez necesite que yo esté. Y para mí, si tuviera que ser candidato en la ciudad de Villa María, sería un honor. O sea, pero falta. El año 19 falta, y falta ver qué pasa con todo este movimiento que hay ahora. Claro, porque a veces también la pregunta sería cómo se define quién será el candidato en Villa María. Es la misma pregunta que cabe para Córdoba. Capitani ahí sentado dijo que sí, hay actores radicales que también dicen que sí. Creo que a quien se le pregunte hoy, nadie, son muy pocos los que van a decir que no, más allá de las posibilidades concretas, pero uno lo ve a Balinoto con Juez dentro del espacio, como uno de los socios protagónicos que tiene Cambiemos, que es el Frente Cívico, con posibilidades de terciar con algún radical y con algún macrista. Sí, honestamente, si tengo que serlo y si eso ayuda para que Juez justamente pelee su candidatura a gobernador, no tengo ninguna duda de... Lo voy a poner en un compromiso, para que no se vaya tan tranquilo de acá. Si le doy a elegir, si no fuera Balinoto, por la causa que fuera, ¿a quién elige? No, eso ya lo sabés. No lo sé, dígame. Yo sí lo sé, pero la gente no tiene idea. Me haces una pregunta que
harto sabida. Yo, No, porque está Capitán y hay algún yo radical y te voy está a- Juan Carlos Sassetti. Yo te voy a explicar. La gente no cree en la forma de hacer política mía. La gente cree que yo estoy buscando algo para mí. Yo en realidad estoy buscando algo para Villa María, para la ciudad. Me parece que es muy importante que la persona sea joven, que la persona sea con una gran afición al trabajo, y me parece que el candidato que podría romper la continuidad en Villa María que venimos teniendo es el de Juan Sassetti. Sassetti. Yo con Juan, si Juan es el Que candidato... tiene un capital nada despreciable de 20.000 votos, Bueno, por lo estamos- menos en la última elección. Sí, los votos no son solamente No, de él. no, está bien, Se trabajó, sí, sí. lo trabajó un grupo... Pero digo, lo supo representar su imagen. Lo trabajó un grupo muy Sí, sí. importante y demás. Pero yo creo que hoy Sassetti tiene... Nosotros cuando partimos con Sassetti, cuando partimos con el nombre Sassetti hace 2 años atrás, 3 años atrás, no siempre están locos. Tiene el Que 1%, aparte fue muy poco tiempo antes de tiene la el elección. 1% de intención de voto, el 2% de intención de voto. Y lo trabajamos, él laburó Sí. como caballo, no dejó de trabajar en ningún momento, su profesión, pero además su caminar político, caminar en lugares políticos, y yo no tengo ninguna duda que sería un excelente administrador de Villa María. Jorge, tengo 30 segundos porque el tiempo en televisión pasa a 1000. ¿Se le puede ganar al peronismo en Villa María? Yo creo que sí, que se le puede ganar. A Gil, la pregunta. Mirá, quizás era. es más, yo creo que la población de Villa María tiene un afecto más hacia movimientos no peronistas que peronistas. Yo respeto mucho el peronismo, pero Sí, sí. es un convencimiento que yo tengo. Sí. El peronismo se le puede ganar. Lo que pasa es que el no peronismo no ofreció las opciones que la gente esperaba. Sí. Y siempre Hoy muy la ofrece. disperso. Vos ves que cuando las ofrecimos, Sí. que aparece el Juan Sassetti, como fue si una vos buena elección. saca 20.000 votos en 2 meses. Sí. Entonces, ¿cómo no se le va a poder ganar? Pienso que sí, que se le puede ganar, claro. Jorge, ha sido un gusto y muchísimas gracias. No, ¿eh? gracias a vos por esta invitación y te voy a repetir, felicitaciones por el espacio. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos con el tercer segmento. Se suma Gaby Ventura, se viene el WhatsApp pensado, se viene Pensadores, tenemos más todavía de pensamiento crítico. Abrimos el tercer segmento en Pensamiento Crítico, nos queda todavía muchísimo material y por eso vamos a incorporar, como es habitual, a nuestro compañero de trabajo, Gabriel Ventura. Gaby, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. El placer de estar una vez más aquí en Pensamiento Crítico para abrir otro de nuestros WhatsApp pensados, Leo, con un tema que está en el centro de la escena, que viene estando en agenda, que es el dólar, que son los precios, que es saber qué está ocurriendo en las cámaras que nuclean a los comercios. Por eso, en este WhatsApp pensado tenemos las palabras de 2 dirigentes de las cámaras comerciales. En primera instancia vamos a compartir la palabra del presidente de AERCA, Franco Monetti, que esto dice en este WhatsApp pensado. Hubo de todas las corrientes con respecto a estas variaciones, a estas subas y bajas del dólar. Como te decía recién, lo que reinó fue la incertidumbre. Por ahí en un primer momento no se trasladó a precio porque en realidad en la situación que está hoy el comercio con la necesidad de incrementar ventas para solventar sus costos, sus estructuras de costos, no tienen la posibilidad de trasladarlos a precio. Obviamente que siempre hay gente que tiene esa posibilidad porque tiene otro manejo de mercado, sobre todo lo de consumo masivo. Nosotros lo que vimos, más que un ajuste de precio, fue que durante los días que duró esta volatilidad del dólar, se suspendieron las operaciones comerciales. Muchas fábricas, muchas industrias suspendieron sus operaciones de comercialización hasta ver que se estabilizara un poco. Después, a través de la intervención del Banco Central, que se tranquilizó por unos días esta volatilidad, digamos, el mercado tendió a normalizarse. Pero como te decía al principio, me parece que lo que reina acá, más que nada, es la incertidumbre. Y bueno, estamos todos a la expectativa a ver de qué es lo que va a pasar con estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno. Y esperemos que sea por el buen camino, esperemos que la decisión sea medianamente acertada y que se termine un poco esta situación
de incertidumbre, como te decía recién, que estamos viviendo. El dólar, los precios, las ventas. ¿Qué ocurre? ¿Qué opinan desde Fedecom? Se lo preguntamos también en este WhatsApp pensado a su vicepresidente, Ezequiel Cerezo. Bueno, por un lado hay, por supuesto, productos que tienen insumos o componentes importados. En ese caso no hay ninguna duda que eso se van a incrementar. Pero por otra parte tenemos insumos o productos que no tienen directa vinculación con la moneda extranjera. No obstante eso, siempre se tiende a que los precios suban, digamos, por más que no tengan una vinculación directa, como decíamos. Esto se debe a distintos escenarios o distintos fundamentos, pero nosotros entendemos que la mayor característica es que la incertidumbre que genera esta variable económica que los argentinos lamentablemente tenemos tan en cuenta como es la variación del dólar. Esta incertidumbre hace que se retraiga el consumo, que aumenten los precios, que se traslade, por más que no tengan una relación directa, se traslade a precios los aumentos que vemos en la moneda extranjera. Sumado a eso, por otra parte, fuimos consultados por el índice de venta minorista. Entendemos que, nosotros desde la Federación Comercial de Córdoba, Fedecom, relevamos todos los meses la venta minorista en la provincia. En la provincia de Córdoba, para el mes de abril, nos dio una caída del 1,1 en total, siendo el sector con mayor caída el de indumentaria y calzado, con un 7% aproximadamente. Esto medido en toda la provincia. Los únicos rubros que nos arrojaron un saldo positivo respecto al mes de abril del año anterior fueron materiales de construcción y alimentos. Tanto desde la Federación de Comercio de la provincia de Córdoba como también desde AERCA, la palabra, Leo, que se repite parece ser incertidumbre. Sí, señor, es cierto, Gaby, ese es el principal término que se puede destacar. Pero también tenemos otro de los habituales que hacía unos días no veníamos usando, segmento de pensamiento crítico. ¿De qué se trata, Gabriel? Tenemos pensadores, Leo. Vamos a empezar a compartir. En nuestra pantalla le pedimos al señor director distintas opiniones que dieron, en este caso, diferentes referentes políticos y espacios políticos. Vamos con la primera. Si le parece, la tenemos en pantalla, la compartimos. La primera captura es del jefe de gabinete de la ciudad de Villa María, Héctor Muñoz, que en su Facebook personal, a raíz del acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, decía: la única verdad es que con este gobierno de gerentes volvemos a endeudarnos como nunca. ¿Qué condiciones nos van a imponer los del Fondo Monetario Internacional? Se hacía y se preguntaba Muñoz en su Facebook personal, entre otros cuestionamientos, y hablaba de más ajuste el jefe de gabinete local. Pasamos a otra de las capturas, Felipe Bota, quien rescataba una frase de Ricardo Alfonsín. Cambiemos es un todo, hay que ver las condiciones de los préstamos, pero creo que el radicalismo debería ser más tenido en cuenta con las decisiones. Creo que hay mucho pro y poca consulta realmente a la experiencia, dice Bota, y también destaca que hay que enterarse y entender un poco más por dónde va a ir el acuerdo. Publicaciones que hacían en su Facebook personal. Pero vamos con otra, en este caso de El Ari, que habla del aval del Ari a la decisión de Mauricio Macri, el acompañamiento, dice, de la diputada Elisa Carrió, y también habla de una oposición irresponsable por parte del PJ, poniendo en jaque la confianza de la nación argentina. En estos términos habla El Ari en su Facebook. Y tenemos una publicación más que no es en redes sociales, pero que tiene que ver con una noticia de los últimos días y que la compartimos en pantalla y ahora en pantalla extendida. En este caso es una publicación que tiene que ver con nuestra provincia de Córdoba, una noticia de las últimas horas. Schiaretti envió el proyecto de ley para la quita de la tasa de servicios públicos en las diferentes facturas. Bueno, una de las novedades, Leo, como venimos diciendo, las tarifas siguen estando en el centro de la escena, se le suma el dólar, se le suman otros complementos en el último tiempo. Todo por hoy, Leo. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Como siempre, un gran aporte, muy interesante repasar las distintas alternativas allí y los distintos actores que se expresaban. Le voy a pedir, creo que son 45, no llega a 50 segundos de un testimonio para cerrar que me va a preeditorializar, si se quiere, Martín Yarlora, lo que decía ayer en la Cámara de Diputados cuando se debatía ponerle un freno al aumento tarifario, y luego cerramos con la opinión. Empiecen a pensar en que todos queremos lo mejor de la Argentina y que tal vez sea el momento de convocar
a un acuerdo nacional para poder concretar medidas con más consenso, con más fortaleza y que le permitan mejorar las condiciones de nuestro país que sufre. Solos, con esta confusión que están teniendo, con estas idas y vueltas, con esta soberbia postelectoral, me parece que a la Argentina, y con mucha humildad se los digo, le están conduciendo sinceramente con un grave perjuicio que nos van a acarrear a todos. Nos vamos. Me quedo con algunas frases. Por ejemplo, lo que leía Gaby de Alfonsín, llamando, entre otras cosas, a un acuerdo. Me quedo con esa frase que decía Martín Yarlora llamando a un acuerdo. El problema hoy de la Argentina es político y está repercutiendo con fuerza en lo económico. El gobierno hoy tiene, nacional, de Mauricio Macri, un grado de debilidad como no había demostrado hasta este momento. Esta reunión, por ejemplo, de hoy, pasado el mediodía, con los gobernadores, me parece que es una de las formas, no para compartir culpa ni responsabilidades. La responsabilidad primordial es del gobierno, pero hay que dialogar, hay que consensuar, porque si no será muy dificultoso, muy oscuro el presente de la Argentina. Nada más, hasta el próximo martes.